Que Dios le bendiga. Qué hermoso es estar en la casa del Señor adorando su nombre. Estoy feliz de poder compartir con ustedes en esta mañana. Agradezco al pastor Joel por permitirme utilizar este altar y poder compartir la palabra del Señor. Siempre es un privilegio cuando algún hermano o compañero pastor o pastora nos permite utilizar su púlpito, sabiendo que es un lugar santo, que es un lugar especial donde Dios nos da la oportunidad de poder compartir la palabra de Él para el corazón y la vida de cada uno de nosotros y de nosotras. Reciban un fuerte abrazo de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Cerro Gordo de Bayamón, iglesia, ¿verdad?, que gozamos en pastorear en este tiempo. Yo vi una ovejita mía por ahí. ¿Dónde estás, Noel? Levanta la mano, mírala allá atrás. Y a Judith, Dios me los bendiga. Qué bueno, están aquí en esta mañana, se escaparon de allá. Pero nos alegra que estén aquí. Qué bueno es el Señor. También quiero presentar a mi esposa, Linda, está por aquí, Miranda. Dios nos ha dado la bendición de 27 años de matrimonio y 28 de ministerio juntos, porque ya en el noviazgo íbamos caminando en estas lides del Señor. Cuando Joel me invitó, le mandé un mensaje y le dije, ¿hay algún tema? Y Joel me dijo, lo que Dios ponga en tu corazón. Y comencé a hacer el ejercicio de la reflexión para el mensaje de esta mañana. Y Dios me ha venido inquietando. Usted sabe que ahora esto es después de María y antes de María. Aunque la expresión mejor es antes de Cristo y después de Cristo. Y la única verdadera, ¿verdad? Lo demás son sucesos y acontecimientos que se dan en nuestra vida. Y a veces nos marcan de una manera o de otra. Veo muchas caras conocidas, a todos saludo. Dios te bendiga. Y a Raúl por acá, Dios te bendiga. Al pastor Víctor Colón también, Dios me lo bendiga. Amigo de mi padre y de muchas andanzas en el ministerio. Cuántas actividades nos dimos aquí la confraternidad de ministros del área metro, cuando yo pastoreaba aquí en Guaynabo. Pues meditando sobre ese particular, Dios me ha venido inquietando para seguir llevando una palabra de esperanza. Porque en nuestra vida nosotros podemos ver las crisis de diversas formas, o dejamos que nos aplasten o dejamos que nos levanten. Y yo creo que la segunda opción es la mejor. Yo quiero que usted, si puede, esté en pie y vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 21. Y voy a dar lectura allí a un texto muy conocido. Génesis 21, los versos del 8 al 21. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante
por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue, y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Revélanos esa verdad en esta mañana. Y que esta palabra, Señor, penetre a la mente, al corazón y a la vida de cada hermano y hermana aquí. Y que sea palabra de esperanza, palabra de fortaleza. Pasa el carbón encendido por mis labios, y que hable solamente tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te puedes sentar? Mira, el texto de esta mañana es un texto fascinante. Un texto también triste en cierta manera. Y para poder entenderlo tenemos que enmarcarlo dentro de la gran historia, de la gran saga de la vida de Abraham, el padre de la fe. Abraham, hombre que tiene, mire, muchos de los capítulos del Génesis, pero una figura esencial y principal dentro, ¿verdad?, de toda la historia de Israel. Uno de los patriarcas, el primero, el principal. Y es importante entender lo que ha venido sucediendo para comprender el punto al cual estamos llegando de este texto bíblico. Y brevemente lo voy a traer. El sermón de esta mañana lo he titulado: En tu desierto desde el clamor. Y para que nos ubiquemos tenemos que irnos quizás al capítulo 16 de Génesis, donde sabemos que en la historia Saraí era estéril, no podía tener hijos, y en un momento dado le dice a Abraham: toma a la esclava Agar para que puedas tener descendencia. Y dentro de la tradición judía la descendencia es importante. Todo hombre tenía que generar una descendencia para que velara por la familia en los momentos que ésta tuviese que vivir, cuando quizás el patriarca, el líder, ya no estuviera. Sabemos, ¿verdad?, como parte de esa historia, que Abraham se acercó a Agar, procreó a Ismael, este niño nace, pero antes que nazca, en el capítulo 16 de Génesis, ya Agar y Sara comienzan a tener choques, problemas familiares. Ella le había pedido a él que se acercara, y cuando ella queda embarazada, a ella le disgustaba porque decía que ella se pavoneaba, ¿verdad? Como que ella iba ahí con su barriguita, ¿verdad? Y como ella no podía tenerlo, como que se molesta y le dice: esta mujer me está molestando. Hermano, yo quiero hacer un alto aquí porque hay un punto importante en esto. Hay veces en nuestra vida que nosotros tomamos decisiones que quizás no van de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios, y por esa razón a veces tenemos que vivir distintas situaciones problemáticas en la familia. Y nosotros tenemos que aprender a tener cierto cuidado, a no tratar de apresurar las cosas, sino dejar
que Dios en su voluntad, en su tiempo, en su propósito, comience a poner las cosas en el orden de Él para beneficio de la familia y de nuestras vidas. Pero a veces nosotros, mire, empujamos, don't push. Tenga cuidado con eso. A veces empujamos demasiado y no sabemos que Dios tiene su tiempo, que no va con el suyo y con el mío, pero es su tiempo y su tiempo es perfecto, su tiempo es para gloria, su tiempo es para bendición de nuestra vida. Entonces, Abraham se acercó a la esclava, procreó, tienen este problema, este conflicto familiar. Y Agar toma la decisión de que él se va. Yo me voy, no aguanto más a mi jefa, ella me maltrata, ella me mira mal, ella me señala. Y decide irse y se va. Se va al desierto por el camino de Shur. Y en el mismo que está, ¿verdad?, en el mismo centro entre Egipto y Canaán. Y allí, escuche bien, Dios la va a buscar. Vuelvo a decirlo. Dios la va a buscar. Y esto es importante porque ella se fue al desierto por su decisión. Y Dios va al desierto a buscarla. Alaba mi alma al Señor. Dios va a buscar a Agar al desierto y le dice: ¿qué tú estás haciendo aquí? Hermanos, hay veces que usted y yo nos buscamos nuestros desiertos y después nos quejamos. Dios, ¿por qué estoy en el desierto? Dios, ¿por qué paso esta crisis? Dios, ¿por qué tengo que enfrentar esta situación? Porque usted se lo buscó. Amén. A veces no nos gusta, ¿verdad?, que nos digan las cosas así, pero hermano, Dios me mandó y tengo que decirlo así. Los desiertos muchas veces te los buscas tú mismo, me los busco yo mismo. Porque a veces nos salimos del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, del tiempo de Dios. Y cuando estamos en el desierto, cuando ya nosotros pensamos que no podemos, gloria al Señor, que Él va al desierto a buscarte a ti y a buscarme a mí. Y nos pregunta: ¿qué hace metido en el desierto? Ese no es tu lugar. Escuché bien lo que estoy diciendo, porque al final voy a contrastar algo. No se pierda. Ella no tenía que enfrentar ese desierto, pero por no seguir el propósito de Dios, tiene que enfrentar el mismo. Pero allí Dios la va a buscar. Y va y le dice: regresa. Espérate, si yo me fui huyendo, si yo me fui porque aquella me mortifica, ahora tú me dices que yo regrese. Alaba. Déjeme hacer un paréntesis. Si se acuerda de la historia de Elías en la cueva, se fue huyendo y se escondió. Y Dios fue allá, lo buscó allá en el desierto, en la cueva, y le dijo: ¿qué haces metido en la cueva? Y después le dijo: ¿qué? Regresa por el mismo camino. Dios es maravilloso. Y Dios le dice a esta mujer: tienes que regresar y te tienes que poner sumisa bajo tu dueña. Aquella mujer tiene este encuentro con Dios y Dios la devuelve para que el propósito de Dios se cumpla. Y una de las primeras cosas que yo quiero, ¿verdad?, resaltarte bien es: nosotros a veces nos buscamos nuestros propios desiertos y nos lanzamos a situaciones difíciles en vez de buscar la dirección de Dios y discernir sus proyectos. Esto puede poner en riesgo, y escucha bien, lo que Dios quiere hacer.
Pero en nuestros desiertos, como Dios tiene un propósito y lo quiere cumplir, Dios nos va a buscar allí. Y Dios fue y buscó a Agar, sierva de Sarai, y le dijo: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Dios nos cuestiona en nuestros arranques de coraje, de huida, de temores, de no querer enfrentar nuestras situaciones para que nos ubiquemos. Y es así que le dice a Agar: vuelve y te pones sumisa bajo tu señora. Sí, hermano, si quiere aplaudirlo, apláudalo con fuerza, pero es al Señor. Hermano, Dios tiene un proyecto con tu vida personal y familiar como lo tiene conmigo. Pero nosotros tenemos que aprender a discernir el propósito de Dios para mantenernos en lo que Dios quiere para nuestra vida. Y el proyecto de Dios se va a cumplir. Porque Él tiene un plan. Luego Dios le hace la promesa, siguiendo la historia, de que le iba a dar un hijo a Abraham y a Sara. Sara queda embarazada, usted lo sabe, tiene a su hijo Isaac. Y se genera un gran conflicto familiar, porque por adelantarnos, por tener descendencia, en el buen puertorriqueño, por ajorao, ahora tiene a Ismael con la esclava y a Isaac con la esposa. Y comienzan los celos. Una crisis provocada por ellos mismos. Sara entonces le pide a Abraham que eche a la esclava y a Ismael, porque Ismael se estaba y que burlando de Isaac. En el hebreo, quiero que tenga claro, la expresión se burlaba significa jugaba, se reía o reprochaba. Ante esta situación, Abraham se preocupa por lo que Sara le pide. ¿Qué padre o madre va a botar un hijo de su casa? ¿Hay algún padre aquí que botaría a su hijo de la casa? Gloria a Dios que nadie levantó la mano. Si no, pastor, tiene trabajo. Mira, a veces aunque los hijos sean malos, y hay hijos que son malos, perdone que lo diga así, que toman malos caminos, malas opciones, que no siguen lo que se le enseñó en casa, los valores. Y a veces cuando surgen estas situaciones, hay momentos que a los padres dicen: este muchacho, ¿qué voy a hacer con él? Pero aún así, los amamos tanto que siempre tenemos en nuestra mente que hay una posibilidad de transformación, de cambio, y que Dios puede hacer algo. Si usted es cristiano, eso va a pensar. Y en vez de votarlo, lo va a amar. Va a tratar de que hayan cambios, de que Dios haga algo en la vida de esa persona. Pues aquí Ismael no era malo. Ismael era bueno. Y hacía como quizás hace cualquier muchacho que molesta a su hermano o a su hermana. Pero ya Sara le está molestando y Sara quiere sacarlo de la casa, porque ese no te va a heredar. El único que te va a heredar es Isaac. Y allá Dios agarra al siervo y se va tú a tú con Abraham, como acostumbraban a hacer. Y estando en esa experiencia, Dios le dice: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y le añade en el verso 12: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Es decir, Dios le dice que realice lo que Sara le pide, porque Él se va a encargar del otro hijo, pero el que era el descendiente directo, según la promesa, es Isaac. Esto porque ellos se apresuraron, vuelvo a decirlo, en su actuar al pedir que tuviera un hijo con la esclava. Sin embargo, Dios, segunda cosa importante, utiliza en momentos nuestras malas decisiones para convertirlas en experiencias de bendición. Dios es tan tremendo que aun cuando usted y yo tomamos decisiones que no son las correctas, Dios a veces
toma esas decisiones y las usa para bendecirnos. De alguna forma Él se las ingenia para provocar la forma para que todo se dé dentro del marco de su soberana voluntad. Así que si te equivocaste en alguna decisión, no te culpe, no te castigue, sino que ponlo en las manos del Señor y pídele al Señor que enderece tu senda. Y aquí llego al texto que para mí es fundamental. Ya ubicados, es aquí que quiero hacer la expresión principal. Abraham al amanecer toma el pan, un odre de agua y le dice a Agar: te tienes que ir. Esta se va de la casa y está errante en el desierto de Berseba, otra vez en el desierto. Y mire, Shuri y Berseba, los desiertos están uno al lado del otro. Y yo me pongo a pensar, hermano, Sara tenía que preguntarse: ¿para dónde voy? ¿Salir para dónde? Si no tengo familia, no tengo para dónde ir, no tengo casa. ¿Cómo vivir con un pedazo de pan y un odre de agua? Que un odre de agua es entre 30 a 40 litros de agua, 8 a 9 galones de agua. Piensa en María cuando no había agua. Cuando no había agua, luchábamos de la forma que fuera para ir a buscar una caja de botellitas de agua, de galones, donde fuera. Esta mujer no tenía posibilidades de encontrarse un supermercado, un colmadito o alguien en la esquina vendiendo botellas de agua. Con un muchacho a cuestas. Estamos hablando que en aquel momento Isaac tenía 3 meses, que es la fecha del destete, y Ismael tenía entre 14 a 16 años, por ahí está. Un muchacho adolescente, usted cargando con él por el desierto, con una libra de pan. Yo pienso que es una libra de pan, y dice que era un pedazo de pan, pero yo por lo menos pienso que era una libra. Y cargando 8 galones de agua. Uno carga 2 y ya se siente cansado. El desierto, hermanos, es escasez. El desierto es dolor. El desierto es necesidad. El desierto es sufrimiento. Agar enfrentaba un momento muy difícil para poder suplir a las necesidades de ambos. Y más que siendo una esclava, no tenía los recursos para cuidarse los dos. No habían chavos. Y en el desierto no hay mucha tienda para comprar. Es arena. Yo recuerdo cuando yo crucé el desierto de California a Las Vegas en carro. El desierto, el calor es terrible. Aún con el aire acondicionado no enfriaba. Y usted pasaba kilómetros y kilómetros y no veía nada. Tierra, monte. Agar va a pie. Sin dinero, sin carro, con un muchacho de 16 años a cuesta, quizás haciéndole miles de preguntas: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué papi nos botó? ¿Por qué nos quedamos sin nada si en casa de papá había de todo? Hermano, y es así que cuando ve que se acaba el agua, el pan, y el chico ya no puede caminar y ella no puede cargarlo, decide dejarlo debajo de un arbusto e irse lejos para no verlo morir. ¿Qué padre quiere ver morir un hijo? Nadie. Yo recuerdo cuando mi hijo nació, mi hermano y mi hermana, nació con unos problemas prematuros y el médico lo llevó directamente al intensivo de bebé. Y allí
Yo entré y vi a mi hijo conectado con miles de cables y máquinas por todos lados. Oxígeno. Y yo recuerdo que cuando yo lo vi allí, que el médico decía, no lo aseguramos. Yo metí mis manos en la incubadora y la primera vez que yo vi a mi hijo, lo vi con una bata, con guantes, con una mascarilla. Y cuando yo metí las manos en aquella incubadora, mi única expresión fue: Señor, yo he vivido lo suficiente. Si tú quieres, quítame la vida a mí, dásela a él. Eso lo hace el amor de un padre o de una madre. Yo estaba pasando un desierto en aquel momento. Y en el desierto no encontraba agua, ni pan, ni ayuda, ni socorro. Por lo tanto, ¿a quién fui? Al único que puede ser el socorro en medio de la crisis, en medio de la tormenta. A Dios clamé a Él y Él me respondió. Eso mismo pasa con esta historia. Ya Agar lo dejó debajo de un arbusto. Yo no voy a ver morir a mi hijo. Ella se fue lejos como al tiro de una flecha. Eso puede ser bastante distancia si usted es buen tirador de arco. Si soy yo, queda ahí al lado. Mi cuñado compró un arco allá, flecha en los Estados Unidos, y me llevó a tirar con el arco y la flecha. Y yo cogí aquel arco y yo ni podía dar la soga. Dice, ¿cómo tú hagas esto? Pero ella se alejó del muchacho, es lo que el texto nos quiere decir, para no ver morir a su hijo. Y en medio de esa situación, dice el texto, que un ángel de Dios le habló a Agar. Y me encanta la expresión. Una pregunta, 3 palabras. ¿Qué tienes, Agar? ¿Acaso Dios no lo sabe todo? El ángel tenía que saberlo. Pero en medio del dolor Dios se acerca para ver cuál es tu necesidad, cuál es tu quebranto, cuál es tu petición. Dios está atento en medio de aquella situación. Ese Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que lo sabe todo, que lo puede todo, que tiene el poder para obrar en toda situación. Le dice, Dios ha oído la voz del muchacho, ¿en dónde está? Y a mí ese versículo, hermano, desde que lo leí para preparar este sermón, a mí me impactó cuando dice, Dios escuchó dónde está el muchacho. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos escucha donde tú estás. No hace falta que tú corras detrás de nadie. No hace falta que tú vayas a buscar respuesta con otra persona. Lo que importa es que tú clames al Señor y Dios te escucha donde tú estás. Porque Dios escucha a todo el mundo. Dios no tiene nenes lindos y Dios escucha la oración de aquel y la mía no. No, Dios escucha todas las oraciones. A Agar en su desierto, Dios le fue a buscar otra vez. Qué lindo es el Señor. Dios le fue a buscar por segunda vez al desierto. Y Dios se le aparece y le indica que Él ha escuchado el clamor del niño. Y no hay clamor que Dios no responda a favor de los suyos. El nombre de Ismael significa Dios oye. Es un juego de palabras. Dios oyó, a Dios oye. Más aún, Dios había oído a este joven en su crisis y fue a auxiliarlo. Fíjense que aquí no dice que fue el clamor de Agar, es el del muchacho. Joven, Dios te escucha a ti también. Dios nos escucha a todos. Él le da instrucciones para atender entonces la crisis. Vete donde el muchacho, levántalo, sosténlo en la mano, porque hay promesa con él. Ahí le abre los ojos y le muestra una fuente de agua. Y va y llena el odre y le da de beber al muchacho. ¿Sabe por qué? Porque en las crisis, en los desiertos, Dios va, nos busca, nos da instrucciones. Y hermano, muchas veces tenemos en las mismas narices la solución y no la podemos ver.
Porque nos encerramos en la crisis, en el dolor, en el quebranto. Y Dios mostrándonos lo que hay, pero no lo podemos ver porque eso nos domina. En el desierto, no dejes que te domine la pesadez, no dejes que te domine la crisis, no dejes que te domine las carencias. Solamente pon tu mirada en el Señor, clama a mí y yo te responderé, dice la Escritura. En medio de la crisis, en el desierto de la vida, Dios se acerca, oye el clamor de necesidad, da instrucciones claras para atender la crisis y provee también para suplir en el momento la necesidad del pueblo que clama. Dios levantó a Agar e Ismael. Y aquí es que viene lo que quiero comparar. Voy a leer otra vez los versos 20 especialmente, el 20, capítulo 21, verso 20. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. El verso 21 vuelve a decir la misma expresión. Y habitó en el desierto de Parán. ¿Y qué es eso, pastor? La gente que va al desierto huye del desierto. Ismael se quedó en el desierto. ¿Y qué tiene que ver eso? A veces es necesario que vivamos en el desierto y Dios nos enseña a vencer el desierto. No siempre la solución es que escapo del desierto. No siempre la situación es que el desierto lo tengo que dejar atrás. Tengo que escapar de él. No puedo vivir en él. No, hay veces que en el desierto hay que vivir. Pero Dios nos enseña a vivir en el desierto, pero no solo a vivir, sino a salir victorioso en el desierto. Aleluya. Es curioso, el muchacho aprendió a vivir en el desierto. En medio de lo que parece desamparo, escasez y dolor, él se queda viviendo en ese lugar. Esto nos enseña que a veces tenemos que aprender a vivir en nuestros desiertos y no temerle, sino utilizarlo como plataforma de victoria y de avance en la vida. Esta historia nos enseña que el desierto no es para que nos quedemos llorando o lamentándonos. Es para entender que Dios sigue con nosotros y en medio de ese desierto que parece muerte, aprender a dominarlo, a conocerlo, a enfrentarlo para vencerlo e incluso hasta vivir en él si es necesario y con él, pero con esperanza. Así que si estás pasando un desierto, no trates de huir de él, aprende a vivir en él. Lo voy a volver a decir. Si estás viviendo en un desierto, no trates de escapar de él. Aprende a vivir en él. ¿Y sabes por qué? Porque ahí es que vas a ver el poder de Dios. Cómo Dios va a obrar en medio de eso. Te va a enseñar tantas cosas que tú vas a reconocer que el Dios Todopoderoso al quien tú le sirves y a quien tú amas no te ha dejado, no te dejará, te dará la victoria y se glorificará en ti. Voy terminando. En el desierto, hermanos, Dios va a nuestro encuentro siempre. En el desierto Dios oye el clamor de su pueblo. En medio del huracán Dios escuchó nuestro clamor y nos cuidó. Ese fue uno de nuestros desiertos. En medio del desierto de la enfermedad prolongada, Dios escucha nuestro clamor. En el desierto de la falta de recursos, empleo y alimento, Dios va al desierto y nos suple de lo que necesitamos. Agua, alimento, medicamentos y usa la forma que Él entienda para suplir nuestra necesidad. El desierto es para crecer. Es para ampararnos más en el Señor de la vida. Es para aumentar nuestra fe. Es para enseñarnos cómo trabajar con el desierto y vivir con esa crisis, escasez o necesidad sin lamento, porque sabemos que Él está en control de todas las cosas. Si tenemos que quedarnos en el desierto un tiempo, Él nos capacita para vivir en Él, cómo trabajar con Él, cómo manejarlo
y cómo salir victoriosos del mismo. Hermanos, sin duda alguna la crisis de María nos dejó a nosotros un desierto que todavía estamos enfrentando. Así que la gente que vive en el área metro piensa que ya todo se acabó porque hay luz y agua en casa, hasta que hay un apagón como el del otro jueves. ¡Ay, Dios, se fue la luz otra vez! ¿Cuándo llegará? Y caemos en crisis. Yo no sé cuánto tiempo tú estuviste sin luz, pero en Cerro Gordo todavía hay gente sin luz. Y el otro día nuestra iglesia fue a Comerío a hacer un trabajo y el pueblo de Comerío está casi sin luz también completo. Todavía Puerto Rico enfrenta el desierto de María. Y vivimos con inseguridades que a veces se nos va la luz o se nos va el agua. O a lo mejor nuestra compañía está hablando de que se va. ¿Y qué va a ser de mi trabajo? ¿Y qué va a ser de mis recursos? ¿Y cómo mantengo a mi familia? Hermano, María nos enseñó que en el desierto podemos vivir y que Dios provee, que Dios sostiene y que Dios nos bendice. En el desierto que hemos vivido nos enseñó algo, y hago un paréntesis. En junio viene la temporada de huracanes otra vez. Cierro el paréntesis. Pastor, si me apedrean me busco unos guardias para que me saquen de aquí. Puerto Rico no está exento de que pueda repetirse algo y no podemos seguir con estos pensamientos de antaño. A nosotros no nos va a tocar. A nosotros no nos... Ay, esta es la isla del Cordero y aquí no va a llegar nada. Y hay mucha gente que se sacudió en este desierto porque vivía agarrada de eso. Y se nos olvida que a veces tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Si Cristo enfrentó el Calvario, ¿por qué tú y yo no podemos enfrentar una pequeña crisis que lo que nos enseña es que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo? Yo no dependo del agua, yo no dependo de la luz, yo no dependo del trabajo. Yo dependo del que resucitó de entre los muertos y vive y reina por los siglos de los siglos. Y cuando usted depende de Él, lo que venga, usted sabe que Dios lo va a sacar victorioso. Y vendrán momentos de escasez y de necesidad, pero después veremos la gloria del Señor. Hermano, la historia de Agar nos enseña tanto, pero a veces pasamos por encima de ella, de la pobre mujer que fue botada de la casa. Sin embargo, fue una mujer que enfrentó el desierto 2 veces. Y en los 2 desiertos Dios la fue a ver. Y Dios le dijo, tú eres importante. Y Dios le dijo, yo estoy aquí para ayudarte. Y Dios le dijo, yo puedo hacer la provisión para tu vida y para tu hijo. Yo te he hecho promesas y mis promesas se cumplen siempre. En tu desierto, hermano, clama. En el desierto, ora. En el desierto, crea seguridad, paz, prepárate. En el desierto, Dios camina contigo. En el desierto, Dios escucha tu clamor, aleluya. En el desierto, Dios aparece en la escena. En el desierto, Dios aumenta nuestra fe. En el desierto, Dios nos muestra el camino a seguir. En el desierto, Dios suple y provee a nuestra necesidad. En el desierto, Dios nos enseña cómo manejar el desierto. Y en el desierto, Dios nos da la victoria y nos encamina a nuevos rumbos de victoria en Él. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con tus desiertos? Porque el desierto va a continuar de una forma o de otra. Ponle el nombre que tú quieras. Enfermedad, falta de trabajo, falta de dinero, falta de recursos, falta de familia, a veces estamos solos. Y en este tiempo uno encontró muchos ancianitos solos, que sus hijos están por fuera
y muchos de ellos ni se acordaron de ello. En tu desierto Dios está. Y el desierto se pasa clamando al único que tiene poder y que puede obrar en medio de las tormentas de nuestra vida. Yo creo que en el desierto lo mejor que se hace es adorar. El piano está prendido. ¿Lo puedo usar? Gracias. En tu desierto, dile al Señor: Dios ha sido bueno. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Qué tal si te pones en pie y se lo dices al Señor? Grande, fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, es grande. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dios ha sido. Si en esta mañana tú necesitas la oración, Dios sigue siendo bueno. El altar está abierto para ti en esta hora. Trae tu desierto al altar y preséntaselo al Señor. Y Dios puede obrar en medio de tu crisis y necesidad. Aquí hay paz, aquí hay gozo. Y dile: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Si los de adoración pueden ir subiendo, por favor, se lo voy a agradecer. Fírmalo otra vez. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Aleluya, sí, Señor. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios.
está viendo para ti. Es el Señor el que llama. En tu desierto Dios está. Pero ven y preséntalo, clama, clama, pon tu crisis, tu necesidad, tus carencias, porque Él tiene el poder para sostenerte, para darte una nueva esperanza, para poner en tu vida un tiempo nuevo, un tiempo de refrigerio, un tiempo de gloria, un tiempo de salud, un tiempo bello y amoroso de parte de Dios para tu vida y para los tuyos. Pero tienes que dar el paso de fe. Tienes que venir y decirle: aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Pastor Joel, este altar es tuyo.